En 1985 una noticia conmocionó a todos los argentinos, la primera desaparecida en democracia, justo 2 años después de que Raúl Alfonsín, denominado el padre de la democracia, llegara a la presidencia. Democracia en cuestión que vivimos ininterrumpidamente desde ese entonces en Argentina y es la más larga de nuestra historia. Estamos hablando ni más ni menos que del caso de la doctora Jubileo. ¿Por qué desapareció? Muchas hipótesis, muchos interrogantes y su final aún sigue siendo incierto. ¿Fue parte de una secta? ¿Se escapó al exterior y utilizó una coartada? ¿O la hicieron desaparecer porque estaba investigando un hecho oscuro que pasaba a puertas adentro del internado donde ella trabajaba? Esta es una historia profunda, macabra. La historia de Jubileo está atravesada por una investigación que habla de desapariciones, muertes ocultas, personas abandonadas y tráfico ilegal de órganos. La noche del 16 de junio de 1985 sucedió algo que impactó a toda la sociedad argentina. Se convirtió en titulares de los principales diarios y noticieros argentinos por meses. Estamos hablando del caso Jubileo, la primera desaparecida en democracia. 40 años después es uno de los principales casos argentinos no esclarecidos sobre desaparición de personas, sobre todo si nos ponemos en contexto que hace tan solo 2 años que Argentina volvía a vivir en democracia después de casi una década de la peor y más sangrienta de las dictaduras de nuestro país. Es por esto que el caso Jubileo ha tenido tanto impacto en la sociedad, porque si algo la sociedad argentina buscaba con la democracia era ser libres, expresarse sin condicionamientos y por sobre todo dejar atrás el terror de los casos de desaparición de personas. En este documental vamos a estar recopilando toda la información, repasaremos los hechos de forma cronológica, repasaremos todas las hipótesis en torno al caso, el manejo de la investigación, cómo se ocultaron datos y el escalofriante motivo principal por el que la hicieron desaparecer. Pero mi pedido es que si hay alguien que sabe algo de mi hija, que puede aportar con una noticia, que por favor nos las haga llegar. Anónimamente, aunque sea. Como fuera. Incluso a lo mejor si Cecilia la está viendo. Pienso que ella no me ve ni me escucha. El caso de la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo, que trabajaba en ese entonces en la colonia Open Door. Estamos hablando de la colonia que es Puertas Abiertas. La colonia Open Door está ubicada justamente en la localidad homónima en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue un establecimiento psiquiátrico fundado a finales del siglo XIX. Su nombre se debe a su filosofía de tratamiento de puertas abiertas con un enfoque revolucionario para la época que buscaba humanizar la atención de los enfermos mentales. La colonia fue creada por el doctor Domingo Cabred, un psiquiatra argentino pionero en el tratamiento de enfermedades mentales. Inspirado en los modelos europeos, Cabred impulsó la creación de un espacio donde los pacientes pudieran vivir en un ambiente más abierto y menos restrictivo que los hospitales psiquiátricos tradicionales de por ese entonces. La colonia fue inaugurada justamente oficialmente en 1898. El principio fundamental de Open Door era el tratamiento de un entorno rural donde los pacientes participaban en actividades agrícolas y artesanales. Puertas abiertas significaba que los pacientes tenían mayor libertad de movimiento dentro de la colonia en contraposición al encierro característico de los manicomios de esa época. Contaba con pabellones de estilo suizo-francés y los pacientes participaban en la producción de alimentos y la construcción de sus propias instalaciones. Antes de la desaparición de la médica, la colonia gozaba de un buen prestigio, pero esa noche todo lo cambió. A nadie nos gusta estar, pero si no hay otra solución
creo que hay que aguantar desgraciadamente. Junto a la desaparición de Jubileo comenzaron a salir a la luz varias historias y hechos oscuros entre sus paredes y el destino de la doctora, según las últimas informaciones que amigos y familiares denunciaron, fue justamente para silenciarla, porque se encontraba justamente investigando eso. Vayamos primero a la crónica entonces de lo que se sabe de ese día hace exactamente casi 40 años. El 16 de junio de 1985 el frío invernal se apoderaba de la colonia Open-Door, un laberinto de pasillos y secretos en el corazón de Luján. Cecilia Jubileo, una médica de 39 años, se preparaba para su guardia nocturna, ajena al enigma que la envolvería para siempre. En ese hospital, donde las sombras parecían cobrar vida, Cecilia cumplía con su deber atendiendo a los pacientes con dedicación y profesionalismo. 3 fueron las últimas personas en ver a la médica Cecilia Jubileo poco después de la medianoche del domingo 16 de junio de 1985, antes de que desapareciera para siempre de la colonia Open-Door, dejando como único rastro un par de zapatos en el dormitorio de la casa de la médica y su Renault 6 blanco estacionado en el predio del hospital. Vestía un jogging azul con vivos claros, campera celeste y zapatillas blancas. Según la reconstrucción de los hechos, Miguel, el Loco Cano, era una de esas 3 personas. Miguel, el Loco Cano, uno de los internados justamente en la colonia, la acompañó los 500 metros que separaban el pabellón 7, donde había ido a atender a otro paciente de la casa médica. En el trayecto se cruzaron primero con el enfermero Novelo y después con la supervisora Nélida Onjuez, con quien tuvo un encontronazo, una discusión de pasillo por temas laborales. Al llegar al edificio se despidió del Loco Cano, que había participado mudo de esos 2 encuentros que había tenido con las otras personas. Hasta ese entonces no había sido una noche tranquila en el Hospital Intersonal especializado en neuropsiquiátrico Colonia Dr. Domingo Cabret, también conocido por Open-Door. Cecilia Jubileo había certificado su entrada a la guardia a las 21:38 y desde ese entonces había firmado el certificado de defunción de una paciente de 23 años llamada Patricia Villalba. Había revisado y medicado a otra interna con un cuadro febril preocupante y después a otro paciente brotado al que en realidad debería haber sido atendido por otro de los profesionales del lugar. Y ahí comienza una suerte de circunstancias atípicas para ese día, para esa noche dentro de la colonia Open-Door. Una médica que debía haber permanecido de guardia se fue horas antes de terminar su turno y los otros 2 médicos que debían compartir la guardia nocturno con ella no se habían presentado a trabajar, y como si eso fuera poco, esa noche la colonia había quedado incomunicada del exterior. Hacía horas que no funcionaba el conmutador telefónico. En ese marco de situaciones, Jubileo desapareció, se la tragó la tierra, se la tragaron las sombras de los pasillos, los túneles que luego cobrarían protagonismo en la investigación. Pero nadie se dio cuenta de su ausencia hasta el otro día a la mañana, cuando un empleado golpeó la puerta de su dormitorio sin recibir respuesta. Cuando entró, encontró la cama tendida y un par de zapatos marrones con puntera beige. No había señales de la médica ni de sus otras pertenencias. Jubileo, justamente, no había dormido en la madrugada en su cama. De eso parecía que nada había llamado la atención a las autoridades del nosocomio, la ausencia de la doctora. No solo eso, le hicieron un sumario interno acusando a Cecilia Jubileo de abandono de trabajo. Mario está caratulado abandono de guardia. Personalmente, no sé si es una opinión solamente objetiva o que es el deseo nuestro de todos, es que la doctora se retiró por su voluntad. Tardaron en tratar de contactarla por teléfono o de enviar a alguien a su casa. Cecilia se fue voluntariamente y bueno, vuelvo a repetirlo, con el misterio que llegó a Torres, con ese mismo misterio desapareció una noche.
Recién el 19 de junio, su amiga Beatriz Elinger, también empleada de la colonia, y su marido Julián Sequeira se presentaron en la comisaría para hacer la denuncia por averiguación de personas. Se perdieron las primeras 48 horas desde que se tomó conciencia de que Jubileo no estaba. 48 horas que son cruciales para cualquier investigador. Pero los interrogantes fueron aún mayores. Curiosamente, las autoridades de la colonia, dirigidas por el psiquiatra Florencio Elías Sánchez, habían ordenado remodelar la habitación donde debería haber pasado la noche Jubileo. Un grupo de albañiles trabajó rápidamente y cuando los peritos de la policía buscaron rastros en el lugar, estaba pintado a nuevo y los muebles habían sido retirados o cambiados de lugar. Cualquier posible evidencia, desde huellas digitales hasta indicios de violencia, habían sido definitivamente borradas. Como si eso fuera poco, la policía tampoco pudo revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia. Cuando consultaron el libro, la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. El Renault 6 blanco de Jubileo seguía en el mismo lugar que ella lo había dejado, pero con un cambio enigmático. La médica había llenado el tanque de nafta en Luján antes de ir a trabajar, por lo cual debía haber estado prácticamente lleno. Sin embargo, estaba completamente vacío. Cuando comenzaron las investigaciones de los interrogatorios al personal, nada se obtuvo. Nadie la había visto después de las 0:15 del 17 de junio cuando entró a la casa médica. Nadie tampoco la vio irse de la colonia. Las únicas posibles pistas las brindaron dos pacientes psiquiátricos, Miguel Cano justamente, el interno que había acompañado a la médica desde el pabellón 7 hasta la casa médica, dijo que poco después de despedirse de Jubileo, cuando caminaba hacia su pabellón para ir a acostarse, vio entrar dos vehículos oscuros y dirigirse hacia el alojamiento de los médicos. La presencia de uno de ellos tenía una explicación bastante lógica. Un funerario que venía a buscar el cadáver de la interna fallecida esa misma noche, Patricia Villalba, cuyo certificado de defunción había firmado Jubileo un rato antes. Sobre el otro vehículo, ni la casa funeraria ni la colonia supieron decir nada. El otro testimonio lo brindó una interna que días después de la desaparición de Jubileo fue encontrada desnuda en una casilla rural de las inmediaciones. La mujer había sido violada y hablaba incoherencias, pero en su relación dijo que había visto a la doctora atada y golpeada en ese mismo lugar. Las pesquisas forenses no dieron justamente con ningún resultado. Decidió no profundizar en esas pistas. Como se sabe, las de los pacientes psiquiátricos no son judicialmente válidas. Las siguientes semanas, la policía registró con el auxilio de perros adiestrados las 250 hectáreas del predio de la colonia. Se revisaron todos los pabellones, incluyendo dos que llevaban años clausurados. Se realizaron exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas se sospechó que podría estar el cuerpo de Jubileo, todo sin obtener ningún resultado. También llegó al juzgado un anónimo que indicaba que el cadáver de Jubileo estaba en una ciénaga del predio de Open Door. La pista justamente no pudo comprobarse ni descartarse. No había fondos de dinero suficiente para el drenado para buscar sus restos en su interior. Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ese era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje, una barbaridad, como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente, más aún en un instituto de salud mental, diría después Marcelo Parrilli, abogado de la familia Jubileo. La investigación, en vez de esclarecerse, cada vez tenía más misterio
misterio por resolver. Mientras transcurrían las infructuosas investigaciones, el departamento de Cecilia Jubileo en Luján, que estaba bajo custodia policial desde que se denunció su desaparición, apareció dado vuelta. A pesar de la vigilancia, alguien había entrado y revisado todo. Otra cosa que llamó la atención, pese al desorden, no faltaba nada de lo que la policía había registrado en su primera pesquisa, pero sí había un elemento de más, una cartera de Jubileo que, según algunos testimonios, la médica llevaba consigo cuando llegó a Open-Door la noche de su desaparición. Si la cartera estaba plantada, encerraba algún mensaje y nadie justamente lo pudo descifrar. En la declaración de sus dos de las amigas más cercanas, Beatriz Elinger y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Jubileo les había dicho que venía recibiendo amenazas telefónicas en su casa. «Déjate de joder con la colonia o vas a ser boleta», era la frase que se repetía en todas ellas. Comenzó a circular entonces la versión de que Jubileo había sido secuestrada porque estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían dentro de Open-Door, desde el tráfico de órganos, principalmente de córneas, hasta la venta de sangre extraída compulsivamente a los enfermos y la utilización de estos, muchos de los cuales desaparecían inexplicablemente como cobayos en la experimentación de medicamentos. Cecilia vio algo que no tenía que ver o se dio cuenta de algo y se lo contó a la persona que no era la indicada. En la central telefónica de la colonia había un memorándum que decía: en caso de fallecimiento de paciente, avisar inmediatamente al doctor Sánchez. ¿Por qué se les traían los órganos, las córneas a los pacientes? Después, charlando con una empleada, después de la desaparición de Cecilia, desapareció el cartelito ese. La idea es que puede haber presenciado algún delito, digamos, de naturaleza común, como robo de medicamentos, de alimentos, golpes a los internos. La explicación más simple es la más probable. ¿Cuál es la explicación más simple? Que ella desapareció en ese lugar y que tiene que estar en ese lugar y que alguien la mató. Después, exactamente 5 meses, en la comisaría de Luján se recibió un sobre sin remitente que contenía un cassette. Era una cinta de muy mala calidad donde alguien que decía ser Cecilia Jubileo pedía que no la buscaran más, que estaba bien y rodeada de amigos haciendo un retiro espiritual en el exterior y que nunca volvería al país. Los peritajes de la cinta no pudieron determinar si era auténtica o no, pero la noticia se filtró. Se decía que Jubileo estaba en Ecuador o en Colombia, captada por una secta que se había ido de la Argentina sin avisar a nadie debido a un desengaño en una relación que mantenía con una compañera de trabajo. Se dijo también por entonces que había sido secuestrada para cobrar un rescate, pero la familia nunca recibió un pedido y en el departamento de Jubileo encontraron $3.000 guardados en un paquete de maicena. Casi al mismo tiempo, una parapsicóloga aseguró que había visto el cadáver de la médica en un tanque que había en el predio de la colonia. Los investigadores encontraron en realidad el cuerpo de un gato. Entre las versiones que circulaban, una sostenía que la desaparición de Jubileo tenía motivaciones también políticas y que había sido secuestrada porque estaba investigando si en la colonia Open-Door había funcionado un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura. Jubileo había militado, sí es verdad, políticamente mientras estudiaba en Córdoba, pero desde su vuelta al país tras la fracasada aventura española con su marido no se le conoció ningún tipo de actividad política. Sin embargo, 2 hermanos de su ex marido, Pablo Chabrol, estaban desaparecidos. Juan José, de 17 años, y Oscar Chabrol, de 19, habían sido detenidos la mañana del 18 de octubre de 1975 en un control policial en Córdoba mientras realizaban el reparto de sándwiches que elaboraban. Se decía que Cecilia sospechaba que habían estado detenidos en Open-Door y que quería comprobarlo. A menos de
2 años de terminada la última dictadura, la posibilidad de que lo hubieran secuestrado para frenar una investigación no sonaba descabellada, menos aún cuando había recibido amenazas para que se dejara de joder con la colonia. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia Jubileo quedó empantanada desde un principio y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que iban apareciendo, nunca más pudo avanzar, pero sin dudas la versión más fuerte, incluso relatada por sus amigas y familiares, como fue la declaración de su tía Lanzati. Ella estaba investigando el tráfico de órganos en la colonia. Esa fue justamente su perdición, dijo. Ahogaban a los pacientes dentro de los pilotones. ¿Ahogaban a los pacientes? Ahogaban a los pacientes en los pilotones y decía que morían de cáncer, y eso no es cierto. Murieron ahogados acá. Anda tranquilo, yo voy a descansar, Miguel, le dijo esa noche a un interno, al loco Cano, que la había acompañado hasta el dormitorio médico antes de que un detalle que en ese momento pasó desapercibido para todos los investigadores. Antes de despedirse, Jubileo, sorprendida, le dijo al internado mirando la puerta de la casa médica: uy, yo dejé cerrada la puerta y está abierta, lo que le da indicios a alguien que la estaba esperando adentro. Ella estaba investigando el tráfico de órganos en la colonia. Esa fue su perdición. Entre todas las irregularidades que por aquella época ensombrecían al asilo, que había sido creado por el doctor Cabred a principios del siglo XX para alojar y curar a enfermos mentales pobres, la tía de Jubileo sostuvo que había un detalle en particular que a su sobrina la llamaba mucho la atención. Las personas desaparecían ahí adentro, pero especialmente los pacientes que tenían ojos claros, señaló. Jubileo había empezado a investigar ablación de órganos, tráfico de órganos, de córneas, hacía preguntas y tal vez hubiera visto más de lo que le convenía ver. En el último tiempo que tuvieron contacto con ella, recordó su tía, se la notaba nerviosa. Incluso cuando se iba a dormir colocaba la cama pegada a la puerta como trabándola. Reveló y apuntó después, tenía miedo de que alguien entrara. Solo en el año que desapareció la doctora Jubileo, en 1985, desaparecieron 185 pacientes. Solo en el año 1992, 7 años después de la desaparición de la doctora, 107 pacientes huyeron de la colonia. Ese mismo año, Florencio Eliseo Sánchez, el doctor hasta por ese entonces del nosocomio Open Door, fue detenido y procesado por corrupción junto con gran parte de la plana mayor del nosocomio, y desde ese entonces el nosocomio fue intervenido por el Estado, pero como dije recién, su detención y su procesamiento nada tenían que ver con la desaparición de Cecilia Jubileo. Sánchez, quien pudo haber sabido más de la cuenta de lo que pasó con el destino de la doctora, se llevó el secreto a la tumba. Murió en la cárcel en 1992, pocos meses después de ser detenido. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 hojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero, hasta que prescribió en el año 2000 y fue archivada definitivamente.